Hola, mi nombre es Martín Catalano, estudiante de Kinesiología, y en la siguiente presentación voy a hablar sobre un caso clínico, el cual pertenece a la asignatura de Fisiología. Yo escogí el caso número 1, el cual habla de un hombre de 31 años, el cual fue llevado al servicio de urgencia tras sufrir un accidente laboral. Este accidente ocurrió en una planta de fabricación de metales, en la cual el paciente trabajaba. En uno de esos momentos cayó una barra sobre su pierna, lacerando así su pierna izquierda y cortando la arteria femoral de su muslo. Esto provocó que el paciente perdiera 1,5 litros de sangre, perteneciendo al 30% del volumen sanguíneo total del cuerpo. El sangrado del paciente se controló gracias a presión directa sobre la herida y el paciente recibió 2 litros de una solución salina al 9% durante el transporte hacia urgencias. El paciente al llegar se notaba pálido, diaforético y ansioso, pero este fue trasladado a la sala de trauma donde se le colocaron 3 tipos de cáteres: uno arterial, uno de tipo Swan-Ganz y uno vesical. Y luego se le colocó un pulsímetro en la mano izquierda, en el cuarto dedo. Al paciente se le tomaron los signos vitales, los cuales dieron como resultado una temperatura corporal de 35,5 grados Celsius, una pulsación de 120 latidos por minuto, lo cual esto es más elevado de lo normal. Lo normal es tener de 60 a 100, por lo tanto el paciente podría tener una posible taquicardia. Tenía respiraciones de 22 por minuto, lo cual igual es elevado y podría generar una taquipnea, la cual se produce cuando hay una respiración sobre 20. El paciente tiene una presión arterial normal, ya que tiene 60 milímetros de mercurio. El paciente tiene una altura de 172 centímetros, un peso de 70,3 kilos y un IMC de 25. Luego de esto se le hicieron estudios en el laboratorio, los cuales dieron como resultado una oximetría de pulso de 92%, lo cual está dentro del rango normal de una oximetría de pulso adecuada. Una gasometría arterial de PO2 90 milímetros de mercurio, PCO de 32 milímetros de mercurio, lo cual también está dentro de los rangos normales. Pero este tenía un gasto cardíaco de 3 litros, lo cual es muy bajo, ya que el corazón debería de tener entre 5 a 6 litros de gasto cardíaco por minuto. El hematocrito tenía 35%, lo cual también está dentro de los rangos normales. Luego de estos estudios de laboratorio se pudo dar un diagnóstico, lo cual dio como resultado que el paciente sufría de un choque hemorrágico. Luego de esto, al paciente se le infundaron 2 litros de sangre tipificada. Esto restauró la presión arterial, la frecuencia respiratoria y también el pulso disminuyó. Los valores de gases de sangre venosa mixtos también volvieron a la normalidad, por lo tanto el paciente luego se llevó a una cirugía para la reparación de esta vena dañada. Bueno, ahora voy a hablar del estudio fisiopatológico. El retorno venoso limita en última instancia el gasto cardíaco, porque a medida que el gasto cardíaco se excede, el retorno venoso también. En este caso, el corazón siempre va a bombear una cantidad de sangre, la cual va de 5 a 6 litros, y esa misma cantidad de sangre tiene que volver por la vena cava. En este caso, si es que esto no ocurre, pueden pasar muchos problemas a nivel del cuerpo, ya que la sangre que está bombeando el corazón no está llegando a todas partes. En este caso, que hablé recién del paciente que llegó a emergencia, ocurrió eso porque se cortó una arteria. Por lo tanto, la vena el corazón bombeaba una cantidad de sangre y volvía otra cantidad de sangre que era mucho menor. Que, como dijimos recién, el paciente perdió 1,5 litros de sangre. Por lo tanto, el retorno venoso limita en la última instancia del gasto cardíaco, porque a medida que el gasto cardíaco se excede, el retorno venoso y la precarga del ventrículo cae, lo que resulta en una reducción del gasto cardíaco. El corazón no puede bombear más sangre que el volumen que fluye hacia él desde la vena cava.
La activación simpática provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad ventricular y la resistencia periférica total, y una disminución en la capacidad venosa. Bueno, acá podemos ver dos tablitas. En la primera podemos ver que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho ambos tienen la misma cantidad de salida ventricular, de litros por minuto. El ventrículo derecho está igual que el ventrículo izquierdo, y esto es un parámetro normal. En la tablita número 2 podemos ver cómo trabaja el sodio en el volumen urinario y la presión arterial. Esto tenemos que tener en cuenta que los aumentos crónicos de la presión arterial provocan un aumento mucho mayor en la producción de sodio que las medidas durante los aumentos agudos de la presión arterial. Bueno, en conclusión, con el evento que pasó en el paciente, que fue una pérdida del torrente sanguíneo en el sistema circulatorio, provocó una caída de la precarga que provoca una caída del gasto cardíaco y por lo tanto una caída de la presión arterial. Bueno, los síntomas del paciente pueden explicarse también por la activación del nervio simpático, provoca aumento de observaciones de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la ansiedad. Además, los nervios simpáticos de la piel causan vasoconstricción, lo cual provoca la pérdida del color de la piel. También los nervios colinérgicos simpáticos activan las glándulas sudoríparas, lo cual provoca la diaforesis. La constricción arteriolar también provoca que las fuerzas de Starling, que son la presión sanguínea capilar, esta determina el intercambio de líquidos entre la sangre que entra y el líquido intersticial, lo cual provoca una caída de presión capilar que provoca una reabsorción del líquido desde el espacio intersticial hacia la circulación, lo que ayuda a restaurar el volumen de la sangre a la normalidad. La liberación de angiostensina provoca que el músculo, que se liberen hormonas para que el músculo liso vascular se contraiga, lo cual provoca que a largo plazo se sufra una retención de agua y de sodio. Para finalizar, el paciente, luego de restaurar su volumen de sangre circulante y el sellado del vaso dañado, pudo volver a la normalidad. Pero hay que tener en cuenta que una pérdida de sangre mayor al 40% puede ser fatal.